Y vamos ahora con el doctor Ramos, él es profesor del Colegio de la Frontera Norte. José María, ¿cómo estás? Contigo, con tu audiencia. Muy buenas tardes. Pues pedirte tu valoración sobre la tragedia que pues ahora tenemos allá en San Antonio, Texas. ¿Cómo estás viendo las cosas? Bueno, pues mira, es la tragedia más importante en la historia de las relaciones México-Estados Unidos, superando la tragedia de mayo del 2003, y a nivel internacional sería la quinta tragedia más relevante a nivel internacional. Simplemente con eso te indico la importancia del hecho muy lamentable. Sí, ahí está efectivamente, y bueno, pues habla de un montón de cosas que la frontera no necesariamente están fortaleciendo o no se están fortaleciendo. Lo que sí se ha fortalecido es la demagogia, ¿no? La reacción de Abbott culpando ni más ni menos que la política de lo que él llama fronteras abiertas de Biden, o sea, ubica esta tragedia como una consecuencia de esa política, lo cual en mi opinión, José María, es faltar a la verdad. Pues sí, sobre todo porque pues hay factores muy estructurales que están originando estos flujos, que se han incrementado de manera muy importante en estos años y medio de la administración del presidente Biden. Simplemente en el mes de mayo, según datos de CDC, ellos lograron detener a cerca de 220,000 migrantes, de los cuales cuando menos una cuarta parte son reincidentes. El debate que está planteando y lo va a seguir planteando hasta las elecciones intermedias y hasta las elecciones de Robert Abbott es que por Texas cruza cerca del 60% de los migrantes que son detenidos por Estados Unidos. Entonces, es parte de la discusión, es parte del debate. Recordarás que la cuarta estrategia del pacto migratorio suscrito hace 2 semanas en Los Ángeles plantea, entre otros temas, el hecho de fortalecer las acciones con los traficantes de las personas. Sin embargo, bueno, pues fue una prioridad de la pasada administración del presidente Trump. El presidente Biden lo sigue destacando. Sin embargo, a la fecha, los resultados son un poco limitados. Sí, ciertamente. Oye, a lo largo de todo el año, por supuesto, hay más migrantes de otros países, pero las detenciones de la autoridad norteamericana, por ejemplo, en mayo, eran de 240,000 más o menos, de los cuales cerca de 77,000, José María, eran mexicanos. Una cantidad que no ha parado efectivamente a lo largo del año. Quizá abril o marzo, no me acuerdo cuál fue el año con más migrantes, que rebasó mexicanos detenidos, que rebasó los 80,000, pero el flujo no ha parado, por lo menos en este año, ¿no? Y va a parar, Leonardo, por el tema de los efectos de la pandemia, la reactivación que se está dando en Estados Unidos, los incentivos que existen para migrar y sobre todo el papel central que están teniendo los traficantes de personas. El hecho de hoy, pues, visibiliza este papel. Aparentemente hay 2 personas de origen mexicano detenidos por instancias de Estados Unidos. Pero bueno, pues es parte de una realidad muy compleja que seguramente es un tema que tiene que abordar el presidente López Obrador en su reunión del próximo 12 de julio con el presidente Biden. Cuéntame de ese tema, ¿qué te imaginas que pueda ocurrir? ¿Cuáles son los temas más relevantes de esa reunión cuya fecha hoy fue dada a conocer por el jefe del Estado? Mira, Leonardo, pues ya de alguna manera se ha comentado. El tema central, yo creo que ahora por la coyuntura que se ha dado va a ser ese tema. Seguramente el presidente López Obrador va a insistir en una reforma migratoria. Pienso que la reunión de Los Ángeles pudo haber sido un encuentro muy importante para hacer un planteamiento muy crítico a los congresistas republicanos que son los más reacios a suscribir una reforma migratoria, que sin duda alguna beneficiaría a los migrantes, sobre todo mexicanos y de otros países. El otro tema que se quiere fortalecer y que es un seguimiento a lo que se ha estado trabajando los últimos años es el diálogo económico de alto nivel. Recordarás que ya hemos cumplido un par de años con el Tratado de Libre Comercio. Allí hay una serie de temas pendientes, hay una serie de denuncias pendientes por temas laborales, por reglas de origen, y ese es el tema central. Y aquí yo seguramente que el presidente López Obrador va a insistir en un tema que lo ha reiterado de manera muy importante, es el hecho de, pues, dónde quedó los recursos para atender las causas de origen que están ocasionando esos problemas que vivimos en el caso de Texas, pero que pues es parte de la realidad. Es decir, Estados Unidos prometió cerca de $4,000 millones y ese dinero no ha llegado, y si va a llegar como parte de este pacto migratorio va a ser a través del sector privado, ayudas importantes, pero pues la gran duda y preocupación que tiene Estados Unidos es cuáles son las condiciones de gobernabilidad y de Estado de Derecho que existen en los países del Triángulo Norte.
Estos seguramente van a ser los temas, el tema del narcotráfico, el tema del fentanilo es una realidad, como sabes, pero bueno, pues también la sociedad de Estados Unidos ha estado incrementando de manera muy importante el consumo de drogas, y eso es una realidad, no obstante de que esta administración del presidente Biden le ha dado mayor prioridad al tema de salud público, pero es una realidad. Políticamente no conviene este tipo de temas, y sí es de mayor impacto los temas migratorios. Claro. Te pregunto, ¿no se erosiona mucho el discurso del presidente? Digo, son 4 años, ya vimos cómo Kamala Harris anunció en Los Ángeles un paquete de inversiones para América Central, vamos a ver si aterrizan con un montón de compañías, no es algo que vaya a tener un impacto directo, pero con mucha facilidad se le puede decir al gobierno de México, oiga, usted presume que tiene récord de inversiones extranjeras, tenemos un comercio bilateral de 100,000 millones de dólares, 102,000 millones de dólares mensuales, José María, y sin embargo, pues México sigue siendo un exportador de migrantes, con lo cual dirán, preocúpese por Centroamérica, pero su país no está generando las oportunidades para que la gente se quede ahí, y migran porque tienen oportunidades económicas. Creo que es un argumento pesado que podría usarse también desde los Estados Unidos. Sí, sin duda alguna, ese es un tema central, ese es un tema que recordarás que ha sido criticado por algunos legisladores, Bob Menéndez, de origen demócrata. Sin embargo, aquí el punto central es cómo se avanza un esquema de corresponsabilidad entre los países que están generando estos flujos, pero también los receptores. Ese es un tema central, es un tema que salió en las cumbres de las Américas, pero que hasta la fecha no ha sido realidad. Se han estado manejando otras alternativas, por ejemplo, las visas laborales H-2B, H-2A, son importantes, pero son insuficientes. Recordarás que se estableció una cuota muy importante Estados Unidos, Canadá, también para el tema de refugiados. Sin embargo, pues la realidad de este fenómeno que está revesando las fronteras, que está generando lamentablemente este tipo de tragedias, que están generando una situación muy crítica y la necesidad de una mejor gestión de estos flujos migratorios. Absoluto. Doctor Ramos, tú la frontera la conoces como muy pocos. Cuando ocurre una tragedia, en este caso sabemos que el camión pasó por Laredo, ¿esto repercute como si fuera una descarga eléctrica hasta California? La actividad de las autoridades norteamericanas supongo que tendrán, no te digo una huelga japonesa, pero algo muy parecido, ¿no? Un exceso de celo en vigilar absolutamente todos los camiones. Sí, Leonardo, pero hay que recordar que, mira, al día por esta frontera han de cruzar cerca de unos 4,000 a 5,000 trailers comerciales directos hacia Estados Unidos, de los cuales Estados Unidos a través de CBP solamente puede revisar en una inspección secundaria cuando menos del 1%. Entonces, imagínate las ventajas, las oportunidades, y si eso le adiciona situaciones de corrupción que en algunos casos han sido precisadas o certificadas por las propias instancias de Estados Unidos, y sobre todo por las oportunidades, es decir, aunado al tráfico de migrantes, tienes el tráfico de drogas a través de los puertos fronterizos, en donde los mismos resultados de instancias de Estados Unidos están indicando que la mayor parte de las personas que cruzan a otros migrantes y en parte tráfico de drogas son de origen estadounidense. Así es, pues es contundente el argumento. Mi querido amigo, muchas gracias por tu comentario. Un abrazo. Seguimos en comunicación, Nardo. Hasta pronto. Un abrazo. Adiós. El doctor Ramos, profesor del Colegio de la Frontera Norte, un gran conocedor de estos temas, hoy comentando pues esta tragedia